Buenas tardes, muchachos. Bueno, este video es para darles la explicación de el tema de la burguesía, y en esta semanita les voy a mandar otro videito con la explicación del absolutismo para que vaya quedando todo muy claro, ¿vale? Esta imagen de la burguesía, mire, esta es una imagen de dos burgueses y es una imagen muy diciente de lo que eran los burgueses. Como ustedes pueden ver aquí, este señor lo que está haciendo es pesando y contando monedas, ¿sí? Las monedas de esa época eran de oro o de plata, no pues como las de ahora que son de cobre o bronce o latón, yo no sé qué será eso ahora. Eran de oro o de plata, y ustedes ven que el tipo está contando platica. Ven que esta señora, la burguesa, está leyendo un libro, ¿no? Eso significa que los burgueses traen un nuevo tipo de interés por el conocimiento y un nuevo tipo de interés por el arte. Pues eso está muy ligado al Renacimiento. Entonces aquí lo pueden ver que ellos están como en una especie de tienda, lo que nos da la idea pues de lo que son los burgueses, es decir, son comerciantes. Es interesante ver este espejito que nos muestra lo que estaría pues del lado de nosotros que lo estamos observando, pero bueno, eso ya son otras cosas de la pintura. Entonces mire, conocimiento, libros, la imprenta, ya saben leer y tienen un interés por saber, y dinero a través del comercio. Bueno, ¿cómo se originan los burgueses, muchachos? Acuérdense que en la Edad Media, los que estuvieron conmigo en séptimo, acuérdense pues cuando yo los llevé a mi reino Gustafland, y ahí pudimos ver cómo los reinos de la Edad Media estaban divididos en feudos. Cada feudo era mandado por un señor feudal, un noble, un conde, duque, etcétera, y cada feudo era autosuficiente. Lo que se llamaba autarquía. Acuérdense que nosotros veíamos cómo los feudos se producía todo lo que se necesitaba para vivir. Pero los feudos eran grandes extensiones de tierra por lo general. Esa es la acepción más general. Hay otros tipos de feudo, pero bueno, eso no nos interesa. El feudo en términos generales era una gran extensión de tierra. Tenía una aldea y tenía pues muchas cosas. Entonces si usted necesitaba comida, bueno, pues ahí estaba la agricultura. Acuérdense que la agricultura fue uno de los fue la actividad primordial, la actividad económica primordial durante la Edad Media. Entonces necesitaba comer, ahí se sembraba el trigo, se sembraban otros cereales, se sembraba lo que se necesitaba. ¿Qué más necesita? Vestido, bueno, ahí habían ovejas para lana. ¿Qué más necesita? Zapatos, bueno, el ganado para el cuero y obviamente para la carnecita también. ¿Qué más necesita? Leña, bueno, en el feudo hay bosques. Entonces el feudo era autárquico, era autosuficiente, y por lo tanto no había comercio, porque todo lo que se producía se utilizaba para comer, para sobrevivir. No había comercio, ¿cierto? Entonces cuando hay las cruzadas, cuando se desarrollan las cruzadas son unas campañas militares que hace Europa cristiana. Pues acuérdense que Europa era muy católica, todos eran católicos hasta ese momento. Después aparece el protestantismo y el Papa dice: vean, Jerusalén, la tierra santa donde nació el Señor Jesús, se la tomaron los musulmanes, el Islam, los árabes. Hay que rescatarla. Entonces mucha gente se fue allá a rescatar esa tierra santa, porque también les prometieron tierra. No había un trasfondo económico ahí.
tierra, riqueza. Muchos se fueron buscando riqueza, salir de la pobreza. Y muchos también se fueron defendiendo la fe, ¿no? Acuérdense de los templarios. Los templarios eran monjes guerreros. Pero eran monjes, así como los franciscanos y los que usted ve por ahí. Pero eran guerreros estos. Los demás eran personas comunes y corrientes que se iban buscando aventuras, riquezas, etcétera. Bueno, para la Edad Media, digamos, a finales de la Edad Media, hay unos cambios técnicos en la agricultura que tiene que ver con el arado por caballos. Antes se araba por bueyes, ahora va a ser por caballos. Entonces se ponen varios caballos como en paralelo y se les pone unos arados más grandes, entonces permite mayor rendimiento. La rotación de cultivos, que consistía en que se dividía el terreno en 3 partes y una parte se dejaba descansar, porque cuando se siembra mucho en una parte, no se deja descansar, el cultivo comienza a mermar el rendimiento. Entonces dejaban descansar el terreno para que volviera a adquirir los nutrientes necesarios y sembraban en las otras 2 partes. Después cosechaban la parte que había descansado, entonces ellos volvían a cultivar y dejaban descansar otra parte. Eso lo hacían anualmente. Rotación trienal de cultivo se llama. Y la utilización de molinos hidráulicos a base de agua, mejor dicho, que permitían pues hacer labores más eficientemente que si se utilizara simplemente la energía humana. Todo eso trajo un crecimiento demográfico, un aumento de la población. Y al aumentar la población, pues mucha gente se comenzó a ir a la ciudad. Ahora, estos cambios de las técnicas agrícolas también generó que se produjera muchísimo, valga la redundancia, que se cosechara mejor, que se cosechara mucho producto agrícola, más de lo necesario para sobrevivir. Entonces quedó un excedente. Siempre que queda un excedente, uno trata de hacer algo con ese excedente, que es cambiarlo por otra cosa o venderlo. Entonces, como hubo un aumento demográfico, mucha gente se fue para la ciudad, que hasta ese momento las ciudades habían estado de capa caída, muy pequeñitas, y otros también se fueron a tratar de vender allá el excedente agrícola. Bueno, estas cruzadas que estábamos viendo nosotros, que se fueron allá a luchar para recuperar Tierra Santa, duraron como 200 años. Los europeos iban allá, recuperaban Tierra Santa, se iban otra vez para Europa y los musulmanes volvían a retomar. Y así fue hasta como la 8ª cruzada, hasta donde que definitivamente los musulmanes se quedaron con Tierra Santa, pero permitiendo que todo fuera una ciudad como libre, donde todo el mundo y de todas las religiones pudieran estar allí. Bueno, cuando estas personas, los cruzados, fueron allá al Medio Oriente, al cercano Oriente mejor, comenzaron a ver un poco de cosas que antes ellos no veían en su Europa, donde vivían en castillos de ladrillo pelado, casi no tenían cosas ahí. Comenzaron a ver unas alfombras hermosas, comenzaron a comer productos deliciosos, con condimentos también que le llamaban especias, también muy ricos. Comenzaron a ver las sedas que venían de por allá de la China. Comenzaron a darse cuenta de una cantidad de productos que en Europa no conocían, ¿vale? Muy bien. Cuando las cruzadas se acabaron, un grupo de esas personas que había estado yendo allá había comenzado a llevar de esos productos que ellos veían del cercano Oriente y los habían llevado a Europa. Los nobles que tenían oro y plata, pues en sus minas, etcétera, comenzaron a pagarles a estas personas con oro y plata. Los productos que ellos traían y que a los nobles europeos les gustaron tantos, productos pues todos exóticos y todo eso, los nobles comenzaron a darles oro y plata. Entonces esta gente, cuando se acabaron las cruzadas, quedaron comerciando y se comenzaron a volver ricos en oro y plata. Es decir, que el comercio resurge después de las cruzadas y nace un nuevo grupo social que ya no va a tener tierras como los nobles, ya no va a ser poderoso porque
va a tener feudos y muchas tierras, sino que va a ser poderoso es porque va a ser rico en oro y plata debido al comercio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ya les explicaba cómo esos cambios de las técnicas agrícolas, y esos cambios de la demografía, hicieron pues que las personas comenzaran a ir a las ciudades, Entonces, mire las ciudades acá. Las ciudades eran muy pequeñitas, pero aquí comenzó a llegar todas estas personas. Y generalmente las ciudades crecían en unos resguardos militares, ¿no? Hay unas fortificaciones militares que hacían para cuidar alguna zona, etcétera. Y ahí comenzaron, bajo el resguardo de esas fortificaciones, a hacerse determinada cantidad de gente, ¿sí? Hasta que fue creciendo un poquito más, fueron extendiendo las murallas, y esas murallas, esas fortificaciones se le llamaba burgos. Hay una ciudad española que se llama Burgo, hay otras ciudades europeas con ese sufijo, Hamburgo, ¿sí? Estrasburgo, en fin, nacieron así, como unas fortificaciones pequeñas militares donde fueron gente, y aquí bajo ese resguardo de la fortificación al lado de las murallas comenzaron a hacerse los burgueses, los comerciantes, vea, como los comerciantes ambulantes de ahora, a llevar sus cositas con su mesita, etcétera, o en el piso a vender sus vainitas allí. Como ellos hacían aquí en estos burgos, bajo la protección de las murallas, esos comerciantes comenzaron a ser llamados burgueses, y ese es el nombre que se quedó. Entonces, ¿quiénes eran los burgueses? Los burgueses eran los comerciantes. Ahora bien, pilas con esto. Mire el caballero burgués, bien vestidito, un vestido fino, platica, buena peluca. Aquí tiene pues su florete, etcétera. Los burgueses comienzan a tener mucho poder económico en oro y plata, ya habíamos dicho. Mire que las ciudades hacían parte de un feudo, ¿no? El feudo lo mandaba un noble, un señor feudal. Pero los burgueses comenzaron a vivir aquí, se volvieron tan ricos que ellos no querían estar bajo el dominio del noble, que era dueño del feudo, y le compraban la libertad al señor feudal de la ciudad. Y el noble, pues que también quería platica, oro y platica, dejaba la ciudad libre, les vendía la libertad y la ciudad se volvía libre, sin tener que obedecer a algún señor feudal. Entonces, el burgués no tenía tierras, los nobles sí, pero el burgués no. El burgués fue un nuevo grupo social, un nuevo estamento, un nuevo grupo social, una nueva clase social que nació y que era poderosa. Para la Edad Media, las clases sociales eran tres, eran estamentos, más que clases sociales, eran estamentos, porque usted nacía allí y no se podía ir para ningún otro lado. Si usted nacía como noble, toda la vida era noble, así se volviera pobre, seguía siendo noble, seguía teniendo su título nobiliario. Y si nacía campesino o siervo, pues no se podía volver noble, ahí se quedaba toda la vida. La única forma de ascender del campesino era metiéndose de cura, ¿cierto? Para ascender un poquito. Entonces habían tres estamentos. Aquí pintan el rey como un estamento diferente, pero la verdad es que lo pintan es como un lugar de poder, porque el rey era noble, era de la nobleza. Entonces está este primer estamento de la nobleza, este segundo estamento del clero, de la iglesia, y este tercero de los campesinos. Entonces, en Francia comenzaron a llamarle a este primero, primer estado, la iglesia el segundo estado, y a los campesinos, los siervos, el tercer estado. ¿Y los burgueses entonces dónde? ¿Dónde, muchachos? ¿Dónde creen ustedes que deberían estar?
Pues fíjense que los franceses y en la media dijeron, bueno, ¿y dónde metemos a estos manes? No, yo no voy a perder mis privilegios, dijeron los nobles. Pues nosotros menos como iglesia. No, pues que se metan acá. Entonces al grupo de los burgueses lo metieron en el tercer estado, es decir, con los campesinos. Pero pues bastante extraño, porque resulta que los burgueses no eran pobres como los campesinos, eran ricos. Y se disputaban la riqueza y el poder económico con los nobles. Hay una ley social que dice que todo el que tiene poder económico busca el poder político para desde la política defender sus intereses económicos. Entonces ustedes han visto, la gente que tiene plata busca hacer alianzas con políticos o algunos de ellos lanzarse a la política para desde la política conservar sus intereses económicos. Los burgueses van a hacer lo mismo. Pero ¿qué van a hacer ellos? Apuntar a quitarle a los nobles y por lo tanto al rey este espacio en la punta de la pirámide social. Quedarse con el poder político y quedarse también con el poder económico y que los nobles vayan para abajo. ¿Y eso cómo lo van a hacer? Pues con la revolución. Van a hablar de libertad, van a hablar de igualdad, van a hablar de fraternidad, van a hablar de que abajo el rey, de que el rey no es nombrado por Dios, sino que el poder lo tiene el pueblo y el pueblo tiene derecho a elegir y que basta de tiranos. Y entonces así van a hacer todas las revoluciones, comenzando por la revolución francesa, la revolución de independencia de los Estados Unidos, la revolución de independencia de Colombia y de Latinoamérica. Todas fueron revoluciones burguesas. ¿Y por qué la hicieron los burgueses? Para llegar aquí, para llegar acá, con un nuevo sistema político donde ya el reino no va a haber, sino que va a haber una democracia liberal y con un orden económico diferente donde los burgueses van a reemplazar a los nobles y donde el dinero va a ser lo más importante. Listo, muchachos, espero haya hecho esta explicación lo más ágil posible. Si tienen dudas, por favor pónganlas en el tablón para yo contestarlas y nos veremos pronto. El jueves les envío otro pequeño video para hablar del absolutismo y quedar listos ya pues para las revoluciones que vamos a estudiar. Chao, muchachos, ha sido un gusto, nos vemos.